Bueno, vamos a dar inicio, entonces bienvenidos a todos a este ciclo de charlas virtuales del Centro de Formación número 9. Estamos junto con Paulina Martínez y mi nombre es Daniela Hernández. Hoy estamos compartiendo con ustedes, vamos a ser las dos personas que tenemos micrófono abierto para compartir con ustedes esta primer charla que se trata sobre vinos. Es evidente con el fondo de pantalla que hemos puesto que hoy nos acompañan ahí unos racimos de uva. Y agradecerles a todos ustedes la inscripción que han llevado a cabo y el tiempo que le van a dedicar a esta charla el día de hoy. Si les parece, le vamos a dar lugar a nuestra directora, Rosana Rapa, para que haga la bienvenida correspondiente y ya podemos dar inicio a la charla en sí. Paulina, vas a tener que darle el ok a Rosana con el micrófono. Ahí le activamos Le activamos el micrófono. A ver ahí. Bueno, Rosana, les presento a nuestra directora del Centro de Formación número 9, técnica Ana Rosana Rapa. Ella les va a dar la bienvenida. Muy amable Daniela por presentarme. Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos a todos a este primer encuentro de ciclo de charlas en vivo en la modalidad virtual, en este contexto de pandemia. En representación y en nombre del equipo directivo del Centro de Formación Profesional número 9, quiero expresar un enorme agradecimiento a tan amplia convocatoria. Debo expresar que colmó nuestras expectativas y estamos, bueno, muy felices por eso. Agradecer en primer lugar a nuestra docente y disertante de hoy, sommelier y técnica superior en gastronomía, Daniela Hernández, y nuestra docente técnica superior en ceremonial y protocolo y eventos, Paulina Martínez, como moderadora en esta instancia. Gracias. Les quiero contar como primicia que se están realizando los ajustes pertinentes para el lanzamiento de nuevas entrevistas, charlas, que tengan que ver con el perfil del Centro de Formación Profesional, con los sectores que cuenta el centro, que estarán a cargo de docentes, de empresarios y emprendedores locales. Estas novedades se publicarán en la semana anterior y en la semana siguiente serán las futuras charlas. Se publicarán en las charlas en los grupos de WhatsApp de alumnos activos del centro y en la red social de Facebook. Obviamente que atrás de este proyecto se encuentran todos los docentes del centro. Así que por eso mi mayor agradecimiento a todos ellos. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y que disfruten de esta charla. Bienvenidos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Rosana por acompañarnos el día de hoy, por hacer esta apertura formal de este proyecto institucional, que es seguir brindando contenidos atractivos, dinámicos, a través de las plataformas, en este caso Zoom, que es lo que tenemos a mano y es una herramienta que nos viene acompañando, así que todos estamos aprendiendo en este proceso tecnológico. Es interesante también que sepan que Paulina Martínez, que es la moderadora del día de hoy, va a estar admitiéndolos a ustedes, va a estar compartiendo conmigo las preguntas que hagan por chat y cualquier inconveniente que surja, así que por eso también ella tiene su micrófono abierto, así que muchas gracias Paulina por este acompañamiento. Y por último, también agradecer a todo el equipo docente de la institución del Centro de Formación número 9, que cada uno aportó su granito de arena. Muchos están del otro lado de la pantalla, hoy en vivo y en directo, otros están con sus labores pertinentes para que esto sea posible. La idea del Centro de Formación número 9 es todas las semanas, entre 2 y 3 veces por semana, poder brindarles a ustedes contenidos virtuales. Algunos van a ser en vivos, otros van a ser grabados, la dinámica va a ir cambiando en función de la disponibilidad. Pero bueno, vemos que varios de ustedes también ya se anotaron a la charla del día jueves,
que también tiene que ver con el ámbito gastronómico y el ámbito empresarial en general. Así que para los que se anotaron para el día jueves, también ese mismo día les va a hacer llegar el sector de inscripciones de nuestra institución el link pertinente. Algunas recomendaciones para el día de hoy, esto que decíamos al principio, si se llega a cortar la señal por alguna razón, tengan a mano la clave, el ID, para que lo puedan tener en cuenta. Hoy va a ser una charla, vamos a compartir mucha información. Nosotros hemos diseñado con Paulina un PowerPoint que nos va a acompañar a lo largo de todo el recorrido. Si alguien lo necesita, se lo vamos a transmitir por vía correo electrónico, que ya los tenemos agendados, ¿sí? De todas maneras, la información es para disfrutar y para que ustedes puedan ir capitalizando a lo largo de toda la charla. Otra de las aclaraciones pertinentes tiene que ver con que la escuela los va a acompañar en esta charla como en otras, pero a los inscriptos, que ya muchos nos han preguntado vía Facebook, no les vamos a entregar ninguna constancia de capacitación, porque lo que estamos haciendo es compartir temas muy interesantes que hacen a su formación profesional, que hacen a su cultura general, pero el tiempo que le estamos dedicando al tema es tan escueto que no podemos emitir una certificación pertinente, ¿sí? Eso es para los que tenían dudas, que son quizás la gente más joven, con todo el respeto a la edad, que quizás quiera sumar algún que otro certificado a su currículum vitae. Para ello, ya el año que viene nuestra institución va a tener todos los cursos disponibles, si se termina todo este proceso de pandemia, para que puedan tomar su capacitación pertinente, y ahí sí lograr todos los procesos formales que ameritan, ¿no?, adquirir una certificación oficial. Vamos a ir comenzando, entonces voy a compartirles pantalla, y la idea de la charla del día de hoy la hemos titulado el ABC del vino, porque si bien el recorrido del mundo del vino es muy amplio y hay mucha temática alrededor, hoy se van a dar cuenta que quizás van a quedar muchos temas abiertos, pero la idea es generar justamente el interés general en ustedes en la temática, y que a futuro, cuando escuchen otra charla de vinos, o algún curso de vinos, ya se les genere esa curiosidad de querer tomarlo, porque en algún momento escucharon a alguien hablar de vinos, y ese camino es un camino de ida, sencillamente. Bien. Bueno, hay varios que se están anotando para recibir el PowerPoint, así que voy tomando nota. Perfecto. Entonces, comparto, Paulina, vos vas a ser mi guía, mis ojos. Y ya comparto pantalla, me vas guiando si está todo ok. Se ve perfecto, Daniela, soy Silvina. Hola Silvina. Bueno, Silvina Salgado también es parte de este equipo de Trastienda, quien estuvo a cargo de las inscripciones, de los detalles técnicos, así que también gracias Silvia a vos. Y es profe de nuestro centro de capacitación, y en breve ya va a estar dando su charla virtual también en 3 semanas más, va a estar dando su charla virtual sobre riesgo laboral y unas temáticas muy interesantes en emergencias. Así que lo dejamos a la expectativa para que a través del Facebook se vayan enterando de las próximas charlas que tenemos planificado en nuestra agenda. Gracias, Dani. De nada, gracias a vos, y ya comenzamos entonces. Ya varios se han logueado con su nombre y apellido. Interesante que sepan que los micrófonos van a estar cerrados por cuestiones de optimizar nuestra tecnología. Y bueno, y toda consulta o comentario, les pedimos que lo puedan revisar mediante el chat, y Paulina los va a ir moderando. Yo ya muchos los tomé en cuenta respecto a lo que ya habían puesto en las inscripciones, ¿sí? Bueno, hoy ¿qué vamos a ver? Para que nos concentremos y que sus expectativas estén concentradas en las 3 preguntas que aparecen en la pantalla del lado, en mi pantalla por lo menos del lado izquierdo, ¿sí? Como dijimos, el ABC de los vinos es una temática muy amplia, realmente es una temática que hace a la cultura general de todos nosotros, sobre todo si vivimos en la zona. Sé que muchos de los que están del otro lado de la pantalla son de Neuquén, o están viviendo actualmente en Neuquén, o en la zona del Alto Valle. Hoy por hoy lo que es la vitivinicultura de Patagonia nos representa a nivel no solamente local, nacional, sino también a nivel internacional. De hecho, vimos que varias preguntas que ustedes hicieron estaban relacionadas sobre el tema de los vinos patagónicos, las cepas patagónicas, así que vamos a estar también direccionando respuestas hacia eso. Pero nos hemos concentrado en principio en 3 preguntas básicas
que entendemos que los que son aficionados del mundo del vino, que se están iniciando en el mundo del vino y que de hecho muchos han puesto en las inscripciones que son nuevos, así que como nuevos hay cosas básicas que está bueno que vayan incorporando para este recorrido, ¿no? Entonces, la primera va a ser respondernos qué es el vino, ¿sí? Como concepto, porque muchos sabemos qué es el vino, pero tampoco no sabemos qué contiene, y hacia ese lado vamos a ir. La segunda pregunta es por qué hay tanta variedad de vinos, ¿sí? Que eso también fue una pregunta muy recurrente en la inscripción que ustedes hicieron, de por qué hay tantas cepas, tanta variedad. Hay una señora que preguntó sobre vinos dulces, vinos añejos, entonces, bueno, vamos a dar respuesta a por qué tenemos un portfolio tan grande de vinos en el mundo, no solamente aquí en Patagonia, sino en el mundo, a qué se debe, qué es lo que permite el vino que eso suceda. Y la tercera pregunta, la clásica, que no dejó de estar en las inscripciones también, el tema de la comida. Yo sé que ahora son las 3 y pico de la tarde, que quizás estemos más con el mate que con un plato, pero siempre es muy recurrente la pregunta y es muy bienvenida de cómo combinar un vino con un plato y de qué depende esa combinación, si depende de una subjetividad, o sea, de un gusto personal, o hay algo detrás que realmente es cierto, es válido y que uno cuando lo conoce optimiza mejor la experiencia de ese vino con esa comida. Así que hoy también nos va a acompañar virtualmente la gastronomía en esta charla, ¿sí? Después del otro lado, acá hemos puesto varias preguntitas que hemos rescatado de las inscripciones, así que esperemos poder superar sus expectativas. Para eso nos hemos preparado el día de hoy. ¿Cómo vamos, Paulina? ¿Vamos bien? Muy bien, muy bien. Están todos calladitos, muy atentos, buenos alumnos, ¿eh? Así que el año que viene tienen que estar todos inscritos, por lo menos. Bueno. Muy bien. Entonces los invitamos a viajar un ratito en el mundo del vino a partir de ahora. Bueno, vamos con la primera pregunta entonces, ¿qué es el vino? Los que ya han tomado clases con nosotros en el Centro de Formación Profesional saben que nos gusta siempre abrir las clases con el concepto básico. Primero decir que en nuestro país el vino es un alimento, está considerado un alimento, y como tal nos gusta que el resto de los ávidos en el mundo del vino también lo empiecen a considerar como tal, que como alimento tiene ciertos compuestos organolépticos, o sea, como cualquier alimento tiene olor, tiene sabor, tiene aromas, tiene textura, tiene cuidados de conservación, o sea, hay un punto que es la conservación de un vino que es muy importante, tiene temperaturas a las cuales yo lo voy a ingerir porque es mucho más óptimo que otras. Pensándolo así, siempre hay ciertos cuidados a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, el agua también es un alimento y está por fuera de lo que acabo de decir, pero en líneas generales, pensarlo desde ese punto de vista es mucho más entendible y más valorable considerar al vino como tal, ¿no? El vino proviene a base de la uva, si bien hoy no va a ser una clase de procesos de elaboración, y es importante que ustedes sepan porque muchos de ustedes les gusta saber cómo se elabora un vino, cuál es el proceso, cuánto demora. No vamos a trabajar ese tema en particular el día de hoy, pero sí es importante saber que el vino proviene de la uva, que dentro de las uvas siempre hay algunas que son más óptimas que otras para elaborar vinos, y que acá en todo lo que es el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, en la zona norte de Patagonia, hay muy buena uva implantada, no solamente el cepaje, la uva en sí misma es de calidad, sino que también hay ciertos factores en el clima, en el relieve de nuestra zona que hacen que ese fruto se dé de manera óptima, y si ya tenemos una muy buena materia prima, sabemos que el proceso que viene después es raro que falle, ¿sí? Salvo que falle el ser humano que está detrás de la elaboración, que eso ya es poco raro porque también aquí en la región tenemos excelentes profesionales y sobre todo apasionados del mundo del vino, ¿sí? Así que es para dejar en claro este concepto de que el vino proviene de uvas, ¿sí? Por ahí ustedes habrán escuchado o habrán leído alguna etiqueta de vino que dice que el vino tiene aromas a grosella, aromas a frambuesa, que tiene chocolate, que tiene madera. Bueno, ese tipo de componentes que puede llegar a tener un vino es realidad, pero no quiere decir que el vino fuese o estuviese hecho a base de ese tipo de productos. Tiene que ver con otro parámetro que es aromático y que lo vamos a charlar un poquito más adelante, ¿sí? O sea que el vino 100% viene a base de la uva, no es que tiene otros agregados alimentarios o alimenticios para que sea como tal.
¿sí? Pasando a la segunda foto que les hemos preparado el día de hoy, están viendo que hay una botella de vino, muy técnica, y esta botella de vino tiene algo muy interesante que nos parece que está bueno que ustedes sepan y empiecen a reconocer. Miren lo interesante de esta botella, que es que más de la mitad, o sea, el 85% de su contenido, es agua, literalmente, ¿sí? Es agua que proviene de la misma uva, ¿sí? Sin comentar el proceso de elaboración, insisto, tenemos el racimo de uva y mediante un proceso ese racimo de uva se convierte en el líquido que aparece en las botellas de vino, ¿sí? De ese líquido, el 85% es agua natural de la uva. Y ustedes saben que el agua es un compuesto que no tiene, si bien es un compuesto 100% necesario para la alimentación, pero bien sabemos que sensorialmente no tiene ni sabor, no tiene aroma, no tiene color. Y ustedes, siempre digo la misma frase, pero para compartir me parece interesante. Ustedes cuando deciden tomarse una copa o un vaso de vino, no lo hacen porque su gran contenido es agua, porque sería mucho más económico. Bueno, un segundito, ahí sigo. Bueno, vamos a hacer un ratito de tiempo hasta que Dani venga, porque obviamente, como saben, estamos en medio de la pandemia y ella está con su pequeño en casa. Así que bueno, ahí volvió. Bueno, fue más rápido de lo que esperaba. Ya estaba que mandaba un corte comercial, hacía un chivo de vino, no sé. Lo tendríamos que poner al chivo de vinos. Pero bueno, nos habíamos quedado con esto de que uno cuando elige un vino, lo elige no por su contenido de agua, porque si no lo más lógico sería tomar un vasito con agua, sino porque el vino tiene algo, que no sé qué es muchas veces, pero que me agrada, que me gusta, que queda lindo con la comida que elegí, que me hace pasar un buen momento con la persona, con las personas que estoy, o si estoy solo, capaz que me abrí un vino y también la paso bárbaro. Eso que tiene el vino, que no sé qué, hasta que empiezo a conocer el mundo del vino, tiene que ver con este aporte del 15%. Que si miran la filmina, acá dice, ¿no? Alcohol, color, aromas, textura, sabor, o sea, un montón de componentes sensoriales, o que técnicamente le llamamos organolépticos, porque son componentes que los podemos percibir con los sentidos, ¿no? Con la vista, con el olfato, con el gusto, con el tacto de nuestras papilas gustativas, y hacen que me guste o no me guste el vino, ¿sí? Y eso es lo interesante del mundo del vino, que algo muy poquito, ese 15% que proviene ya de la misma uva y que se potencia con el proceso de elaboración, hace que el vino tenga ese espíritu que a mí como consumidora, entendiendo que todos ustedes lo son, me pueda dar esa respuesta que dice acá abajo, esta pregunta muy típica, ¿no? ¿Me gustó o no me gustó el vino? Hace unos días atrás compartíamos una charla con San Patricio del Chañar, una zona productora de vinos muy cerquita, acá a 60 kilómetros de Neuquén capital, con varios oyentes que querían aprender de vinos, y decíamos justamente esto. Es muy interesante entender qué componentes tiene un vino, pero para quien produce el vino, para quien lo vende, lo más interesante de un consumidor es, ¿me gustó o no me gustó lo que estás haciendo? ¿Sí? Entonces, esa definición subjetiva tiene que ver con los componentes del vino después de todo. Así que bueno, ya saben ustedes, el vino proviene de la uva, seguramente más adelante en alguna otra charla o en algún curso que puedan compartir van a entender que no todas las uvas son aptas para vinos, pero bueno, eso ya es algo muy técnico y que es fabuloso aprender cuando uno tiene mayor disponibilidad de tiempo. ¿Tiempo? No puedo. Ahí estamos. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo vamos avanzando, Paulina? Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Por ahora vienen calladitos. Preguntaron algunas cositas, pero más relacionado con el CFP, así que ahí voy contestando igual. Bueno, muchísimas gracias. Entonces seguimos. Recuerden que también nosotros no es que desvirtuamos lo técnico en el mundo del vino. Para nosotros es muy importante la parte técnica. Nosotros entendemos que el ser humano tiene mucho dominio cuando puede justificar sus gustos, ¿sí? Somos un centro de formación que trabajamos mucho en todas las capacitaciones que nos proponemos, trabajamos mucho y tratamos de mejorar
para que todos nuestros estudiantes tengan siempre fundamentos que validen los conocimientos, ¿sí? En esta charla también queremos hacer lo mismo, que la gente termine diciendo, que ustedes como consumidores terminen diciendo si el vino me gustó o no me gustó, es algo que buscamos con fundamento. Esto es decir, bueno, a partir de la charla que empecé a conocer en el Centro de Formación 9, sé que un vino me gusta porque, y tener ciertas herramientas fundamentales que lo definan, ¿sí? Obviamente que lo ideal sería transitar un curso más largo, pero bueno, si hoy podemos abrir un poquito la puertita a la curiosidad, ya nos sentimos más que contentos. Bueno, vamos a la segunda pregunta que nos hemos planteado el día de hoy, y tiene que ver por qué hay tanta variedad de vinos en las góndolas, ¿sí? En las góndolas de los supermercados, en las vinotecas. Por ahí cuando, sé que este curso lo están tomando muchos mozos, que si bien ahora los restaurantes están un tanto cerrados, pero uno cuando abre una carta de vinos, también hay mucha variedad, y un poco entender a qué se debe esa variedad. Todo es lo mismo, tiene todo el mismo sabor, y sin embargo le ponen etiquetas diferentes para que la gente crea que son productos diferentes. En realidad, si bien el vino proviene de la uva, hay distintos tipos de uvas y distintos tipos de recurso humano detrás de la uva, y también distintos tipos de factores que hacen que esa uva pueda tener sabores distintos, ¿sí? Y eso es lo que hace a la variedad en principio. Entonces, rápidamente vamos a conocer de dónde viene tanta variedad de vinos, ¿sí? Entonces, la clásica, la más literal de todas, tiene que ver con el color, ¿sí? Que los vinos tengan colores diferentes, que sean blancos, que sean tintos o que sean rosados. Esto es algo lógico, sé que lo que estamos diciendo es lógico, pero detrás de ese color diferente hay sabores diferentes, hay comidas que acompañan a esos colores de manera diferente. No es lo mismo combinar un vino tinto que un vino blanco o un vino rosado con determinados platos. Eso va a ser un tema que vamos a tocar a lo último, es la última pregunta que nos hemos planteado. Y tampoco es lo mismo servir un vino tinto que un vino blanco, en cuanto, por ejemplo, a las temperaturas o las estaciones del año. Hay mucha gente que me dice, yo vino blanco no tomo en invierno porque como se toma frío, prefiero tomarlo en verano. Pero bueno, sin embargo, nosotros a través de las capacitaciones siempre decimos que no hay estación del año para los alimentos, sino que hay que saberlos consumir. Esa es la primera clasificación, entonces, por color. La segunda clasificación, que también eso le va a dar cierto abanico al mundo del vino, tiene que ver con la edad de los vinos, ¿sí? A mí me gusta compartir con todos ustedes, con todos los que son consumidores de la bebida, este concepto de que los vinos se diseñan, ¿sí? Hoy en día hay tanta tecnología y tanta sabiduría detrás de un vino, después de 6.000 años de historia, y me estoy quedando corta probablemente, que ya hay un recurso de reconocimiento del producto. Entonces, los enólogos, que son los profesionales que tienen en su responsabilidad elaborar el vino, pueden decidir, de acuerdo a la materia prima que tengan, de acuerdo al mercado que quieran dirigir su producto, por ejemplo, qué tipo de edad o qué tipo de vida útil, vamos a ponerlo en esos términos muy técnicos, le van a dar a su alimento, a su producto, a lo que produzcan, ¿sí? No quiero olvidar también que hay elaboradores de vinos, que quizás no son enólogos, pero que hoy tienen esa gran responsabilidad y esa gran pasión de elaborar vinos con todo el asesoramiento técnico también, ¿no? Entonces, dentro de la edad de los vinos, vamos a encontrar dos edades digamos, muy nuevas para nosotros los consumidores. Es un tema que hoy está muy en boga, y que hay mucho interés. Y de hecho lo han planteado ustedes en las preguntas de la inscripción, así que por eso le hemos dado un lugarcito especial, ¿sí? Entonces tenemos vinos que se diseñan para ser tomados enseguida. ¿Qué quiere decir? Una vez que el elaborador, o el bodeguero, o el enólogo los saca al mercado, los elabora, los saca al mercado, decide que ese producto dure entre 2 y 3 años de manera óptima, ¿sí? Ese producto va a estar ok, va a estar en lindo estado organoléptico, en conservación entre 2 y 3 años, que para el mundo del vino eso es poco, y por eso se lo llama vino joven, ¿sí? Yo sé que es raro que por ahí un consumidor compre un vino y lo tenga guardadito 3 o 4 años, capaz que ni 3 ni 4 minutos lo guarda, pero bueno, eso es otra historia, ¿sí? Todo lo contrario son los vinos añejos, que son vinos que están diseñados, están preparados para que en la botella resistan por lo menos 5, 10, 15, 20 años, ¿sí? O sea, están diseñados de tal manera
que pueden soportar el paso del tiempo de manera óptima, y por eso se los llama añejos, ¿sí? Por lo menos el 85% de los vinos que se producen en nuestro país, perdón, 89% de los vinos que se producen en nuestro país son jóvenes, son de rápida rotación y de rápido consumo. Eso no quiere decir que sean vinos baratos, ni que sean vinos para jóvenes en edad, segmentarlo como pensar lo que es para un determinado público joven, ni que tienen poco alcohol, por ejemplo. Hay mucho mito detrás de un vino joven, ¿sí? Un vino joven puede ser costoso, un vino joven puede tener un gran contenido de alcohol, un vino joven puede ser, puede estar direccionado a un mercado de más segmento etario, ¿sí? Aunque ese segmento etario de 50, 60, 70 se siga sintiendo joven, eso es otra elección, ¿sí? Entonces, la juventud de un vino no tiene que ver sobre el mercado al cual se dirige, sino tiene que ver con su vida útil, su tiempo de guarda. Ese concepto es el que se usa en el mundo del vino, el tiempo de guarda, ¿sí? Obviamente que la degustación de un vino joven respecto al añejo es distinto lo que uno busca en un vino joven respecto a lo que uno busca en un vino añejo, ¿sí? De eso también vamos a charlar un ratito más adelante. La tercera clasificación es una clasificación que siempre llama la atención en estas primeras charlas, que tiene que ver con el estado físico del vino, ¿sí? Y es una clasificación muy sencilla, probablemente no la vean inscripta en las etiquetas, y tiene que ver con cómo yo miro al vino, cómo yo lo observo al vino cuando me lo sirvo como consumidor, ¿no? Entonces tenemos los vinos que se llaman tranquilos, que se los llama tranquilos porque son vinos que no tienen presencia de gas carbónico, ¿sí? Son vinos que uno los sirve en la copa y quedan quietos. No hay un gas carbónico que esté emanando cierto aire, ciertos aromas, que uno lo relacione con las festividades, con el chinchín de los cumpleaños, de las fiestas de fin de año, ¿sí? Que nosotros somos muy culturales respecto a ese consumo, ¿sí? Y todo lo contrario son los vinos espumosos, que muchos de nosotros le seguimos llamando champán, aunque por una denominación de origen y una evocación a una ley de elaboración, hoy en día, y de denominación, muy bien digo, hoy en día se denominan espumosos, que son vinos que tienen presencia de gas carbónico, o sea, de gas carbónico disuelto, y hacen que aparezcan esas pequeñas burbujitas que a muchos nos gustan, nos hace acordar a festividades y otras cuestiones, que hoy no vamos a hablar de este tipo de vinos, pero saber que existen, y en nuestro país cada vez más el consumo de vinos espumosos está en crecimiento. Y por suerte, muchos de nosotros elegimos tomar vinos espumosos en ocasiones que no son siempre fin de año, Papá Noel, Navidad o cumpleaños. Hay mucha gente que elige acompañar sus platos con vinos espumosos. Acá en la región se elaboran excelente calidad de vinos espumosos, así que después vamos también a nombrarlos en una filmina más allá, ¿sí? Dani, y hay un comentario acá de Beatriz, que ella dice que hace 3 años compró un vino para sus 50 y resulta que con la pandemia quedó ahí el festejo, ¿no? Ajá. Y digo, ¿qué pasa con esos vinos que nos quedan guardados, o que nos regalaron y quedó guardado, o pasa como a Bea que no puede festejar y está ahí el vino? Bien, somos varios en esta sala, así que si nos invitan hoy ya seguramente le liquidamos el stock. Pero como no podemos ir a su casa, lamentablemente, yo le diría a Beatriz que ese vino va a depender de qué vino compró. Yo no tengo ningún problema, Beatriz, que después nos compartas a nuestra dirección de correo electrónico inscripciones FP9, que ya la tenés, una fotito de esa etiqueta y te asesoremos, porque hay una frase que aplica al mundo del vino que mucha gente lo usa, que es cuanto más viejo mejor. Eso va a depender de la edad para el cual fue el diseño del vino, Beatriz. Capaz que vos te compraste un vino joven, y capaz que si dice la etiqueta 2018, 2019, todavía tenés 2 años de changüí para festejar tu cumpleaños con ese vino, ¿sí? Y si ya la etiqueta es un vino joven, pero la etiqueta ya te está diciendo que es 2017, aguantando 3 años, estamos en esa problemática que en 2020 empieza a caer su regularidad, ¿sí? Ahí, Paulina, te voy a pedir que sigas registrando algunas preguntas. Yo 2 segunditos y vengo. Dale. Buena pregunta, Gabriela. Ahora la vamos a hacer, porque eso es algo que siempre es recurrente y todo el mundo pregunta, ¿qué pasa con el
vino picado, y también podríamos agregar a las preguntas con los vinos pateros, que seguramente alguno habrá pasado por alguna chacra o habrá ido por el costado de la ruta, habrá comprado y viene también como reflejo. Gabriela nos preguntaba qué significa que el vino esté picado o qué pasa con los vinos pateros que por ahí se compran al costado de la ruta o cuando uno va de viaje. Bueno, vamos a entender algo que quiero dejar muy en claro también hoy, porque hice la introducción hablando de que el vino es un alimento, y que por lo general los alimentos tienen fecha de vencimiento, ¿sí? Uno sabe que después de determinada fecha, que inclusive está inscripta en sus envases, en sus rótulos, sabe que no se consumen o no se podrían consumir porque están alteradas ciertas cuestiones organolépticas y además de sanidad. En el caso del vino, eso no sucede, por eso ustedes no le van a encontrar a los vinos, por lo menos en nuestro país, fecha de vencimiento inscripta, no le van a encontrar vence o se vence, berlote, no van a encontrar esa inscripción, porque en realidad los vinos tienen un determinado contenido de alcohol que hace que se conserven en el tiempo sanos, ¿sí? Si un vino joven, le decíamos a Beatriz recién, si un vino joven pasó su edad, la etiqueta decía 2017, y pasaron los 3 años, yo estoy ahora en 2020, y lo abro y me lo quiero tomar, no es que me va a enfermar, no es que el vino está vencido, lo que le empieza a pasar a ese vino es que su capacidad sensorial, o sea, sus aspectos descriptivos fueron diseñados para que resistan 3 años aproximadamente, más o menos, en las botellas. Va a pasar que con el correr del tiempo se va a ir bajando ese nivel sensorial y va cayendo, va a ir cambiando hacia un lado un poco negativo. Como decía recién la señora que hizo la segunda pregunta de los vinos picados, probablemente se empiecen quizás a picar los vinos, no siempre se pican, pero algunos se empiezan, hay un ingreso de oxígeno que hace que se aparezcan unas bacterias y lo piquen, lo conviertan como si fuesen algo medio avinagrado. Hay colores que van cambiando, sabores que van cambiando, pero eso nunca te va a enfermar si vamos a lo drástico de este tema de los vencimientos, al menos en el mundo del vino, ¿sí? Los vinos picados en realidad son vinos que pueden ser jóvenes, pueden ser añejos, y lo que le sucedió a ese vino es que hubo un ingreso de oxígeno, ¿sí? Quiere decir que por alguna razón ingresó gran cantidad de oxígeno a la botella, y ese oxígeno hace rápidamente oxidar el producto y que se acidifique. Por eso una de las preguntas de la inscripción hoy, era cómo conservar un vino abierto, ¿sí? Y bueno, los vinos, por más que tengan alcohol, ojo de esto de pensar, no, se conserva 2 meses, total tiene alcohol y el alcohol conserva. Ese pensamiento también en otra filmina que tenemos preparado lo vamos a canalizar y lo vamos a desmitificar, ¿sí? Bueno, continuando, vamos por la cantidad de cepajes. Sé que estoy debiendo una respuesta, Paulina, pero la estoy dejando para otra filmina, ¿sí? Perfecto. Tenemos otra acá. Dice, ¿tiene que ver el sabor del vino con el tipo de corchos? No, no debería. En realidad, el corcho en los vinos, el corcho ya sea de plástico, en realidad el corcho se llama corcho porque proviene de una madera que se llama alcornoque, que es de madera, ¿sí? Pero hoy en día existen otro tipo de cerramientos, que no son los corchos propiamente dichos, sino que son los tapones de plástico, que le seguimos llamando corchos, ¿sí? Porque por una cuestión cultural, pero son tapones de PVC o de plástico. O también ahora la novedad, ya hace unos 10 años a la fecha, son las tapas a rosca, ¿sí? Ya se ven permanentemente vinos con tapa rosca, y ya los consumidores lo han asumido como interesantes. Antes era como una reticencia a la tapa rosca, y ahora lo encuentran como, qué bueno, es fácil de abrir, es fácil de cerrar, ¿sí? Bueno, el cerramiento de un vino tiene que ver justamente con ese concepto técnico, es cómo se cierra el vino, y lo más importante es que ese cerramiento tiene que ser, según el estilo de vino, un tanto hermético para que no ingrese oxígeno y que no se altere ese alimento, ¿sí? Ahora, nunca por ser una madera, o por ser un plástico, o por ser un metal, ese cerramiento le debería dar sabor al vino, ¿sí? No lo debería alterar. Si eso sucediese, es porque hay una falla técnica en el cerramiento, o quizás una falla en la conservación del producto, ¿sí? Así que un vino tenga sabor a madera, o tenga reminiscencia a la madera, no tiene que ver porque justamente está cerrado con corcho de alcornoque, ¿sí? Ni hablar, si yo tomo un vino y tiene gusto metálico, no lo tendría que asociar a la tapa rosca,
¿sí? Ahí seguramente hay un compromiso en el proceso de elaboración. Seguimos avanzando un poquito más con esta filmina, así podemos continuar con el hilo de la charla, y sobre todo sé que hay respuestas que estoy debiendo que están preparadas para otra filmina, ¿sí? Por cantidad de cepajes, que es la cuarta clasificación, tiene que ver con el sabor del vino. Vamos a hablarlo en esos términos, ¿sí? Entonces, un vino puede estar hecho a base de un estilo de uva, de un tipo de uva, o puede estar hecho a base de varios tipos de uvas, ¿sí? ¿Cómo clarifico este tema? Por ejemplo, ustedes saben que la cepa emblemática de Argentina, y si no lo saben, hoy es un buen momento para que empiecen a registrarlo, es Malbec, ¿sí? En cepas tintas es Malbec. Todo el mundo está hablando hoy de los Malbec que se producen en Argentina, ¿sí? Malbec refiere a un tipo de cepa, que se da acá en Patagonia de manera óptima, se da en Salta, se da en Mendoza, realmente es, dentro de lo que son las variedades de uvas, tiene gran poder de adaptación a distintas regiones, ¿sí? Distintas alturas, distintos climas. Malbec tiene un perfil, tiene un sabor particular que es muy diferente a otras cepas muy conocidas por nosotros, que es, por ejemplo, Cabernet Sauvignon, ¿sí? Y los que son más del Alto Valle, que tienen quizás más de 40 años, Merlot, que es una uva muy conocida en la zona cruzando el puente, pensando que estoy en Neuquén, ¿no? En la zona de General Roca, de Fernández Oro, de Regina, ¿sí? Acá en Neuquén también se da el Merlot, pero es más relacionada con la zona de Río Negro. Y ni hablar, si sigo hablando de tintas, el Pinot Noir, que es otro cepaje que nos representa a todos los patagónicos a nivel internacional también, ¿sí? Son 4 cepas las que acabo de nombrar: Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot y Pinot Noir, que cada una de ellas no deja de ser un racimo de uvas. Uno las mira y son racimos de uvas, pero cada una tiene comportamientos sensoriales diferentes, tiene sabores diferentes, aromas diferentes, probablemente colores diferentes, y eso hace que también el vino vaya cambiando esa virtud, ¿sí? Esa espontaneidad. Entonces, si yo a una botella de vino, yo acá tengo un machete, me traje mi botellita, ¿ahí se ve? Perfecto. Ahí. Ahí se te fue por el fondo blanco. Ah, ahí. La mano atrás. Ahí va, ahí va. Ahí se ve. Sí, bueno, sí, ahí se ve. Esta botellita de vino que tengo, que dice Marieta, abajo dice Malbec, bien grande. ¿Se ve, Pauli, que dice Malbec? Sí. Bueno, ¿qué quiere decir? Que este vino que yo tengo en la mano es un vino varietal. Quiere decir que gran contenido, gran volumen de esa botella está compuesto solamente de la cepa Malbec, ¿sí? Entonces el sabor de ese vino va a estar orientado a esa cepa. Puede pasar que encontremos otra etiqueta de vino que diga Malbec Cabernet Sauvignon, ya inscripto en la etiqueta. ¿Y qué te está diciendo ese vino? Que tiene doble sabor, entre comillas, hablando burdamente, ¿sí? Tiene sabores de Malbec y sabores de Cabernet Sauvignon, sabores, textura, colores, todo el espectro sensorial de los vinos, ¿sí? En ese caso, ese vino ya sería un vino que se lo llama de corte o genérico, porque ya se empiezan a mezclar distintas variedades de uva en ese producto, ¿sí? Nosotros en nuestro país tenemos mucho vino varietal, ¿sí? Por eso es muy común ahora que el consumidor diga, no, me tomé un vino tinto. Antes decíamos, me tomé un vino tinto riquísimo. Ahora decimos, me tomé un Malbec, me tomé un Pinot Noir, me tomé un Cabernet. No son marcas de vino, sino que refieren al varietal que uno está tomando, ¿sí? Y a medida que uno va tomando vinos, va teniendo cierta sensibilidad en el paladar, que ya sabe que un Malbec es mucho más suave que un Cabernet Sauvignon, o que, por ejemplo, me gustan más los dulces porque no tienen tanta rusticidad en el paladar, etc. ¿Sí? Bueno, veo que explota el chat, porque a mí me están señalando ahí el chat, así que Ahí, ya. ahí sí, fui tomando nota de algunas cosas. Primero, Laura pedía que en algún momento recomiendes algunas marcas posibles de vinos, o alguna opción por ahí. Y después Julio pregunta, ¿es lo mismo de corte que blend? Julio, el alumno ejemplar, Julio, porque fue el primero que estuvo en la sala de espera ahí 10 minutos antes esperando, así que Julio, ahí la paciencia también es parte del mundo del vino.
Es verdad, Julio, sí, decir de corte, decir genérico y decir blend son sinónimos en el mundo del vino. Es muy interesante el pie que me estás dando, Julio, porque a medida que ustedes se empiezan a meter en el mundo del vino, lo empiezan a recorrer, van a empezar a escuchar un montón de sinónimos, ¿sí? Y como está haciendo Julio, es súper válido que los consulten, porque esos sinónimos tienen que ver con que el gran espectro que hay de bibliografía en el mundo del vino, los países que producen vino son muchísimos a nivel internacional y cada uno también va teniendo su propio léxico. Como bien dijiste, Julio, en tu duda, es lo mismo, decir de corte, genérico, de corte o blend, estamos hablando de una mezcla, ¿sí? Lisa y llanamente es una mezcla de uvas. Obviamente que la palabra blend, y acá hay una diferenciación, en nuestro país está asociado a los vinos de alta gama o los vinos premium, ¿sí? Muchas bodegas cuando elaboran vinos de alta gama, quizás no nos dicen qué cepajes hay adentro, ¿sí? Justamente porque en la mezcla de uvas, por ejemplo, doy una mezcla clásica de nuestro país, Malbec y Cabernet Sauvignon, en esa mezcla están buscando una complejidad de sabor que sea única y que uno como consumidor sienta algo, una experiencia totalmente distinta. Es como cuando muchas veces nos invitan a comer a alguien que cocina muy rico y comemos algo que le decimos, ¿qué le pusiste? No, nada, orégano. Y vos sabés que detrás de ese orégano hay un conjunto de cosas que por ahí no te las dice no por recelo, sino porque le parece tan sencilla esa mezcla, pero que para vos es algo único. En los vinos pasan, los vinos blend, esa mezcla también está intencionada sobre la complejidad de aromas y sobre todo la complejidad de sabor. Así que si bien son sinónimos, esa podría ser una pequeña diferencia en nuestro país, el rango de precios o este concepto más de alta gama, ¿sí? Esperemos, Julio, que hayamos respondido tu consulta. Vamos a la última clasificación, que tiene que ver ya con una pregunta que también hicieron ustedes en la inscripción, que tiene que ver con el sabor de un vino menos complejo, que es lo clásico, si es seco o si es dulce. Entonces el tenor azucarino, como dice ahí la filmina, no sé si la están viendo, pero dice tenor azucarino en la clasificación, es si el vino tiene sensación dulce en el paladar, o sea, yo voy a ingerir ese vino y lo siento dulce, a pesar de que tiene alcohol, a pesar de que tiene aromas y a pesar de que tiene colores, lo siento dulce. Y todo lo contrario son los vinos que se los llama vinos secos, porque cuando uno los ingiere no tienen presencia de azúcar en el paladar, ¿sí? Entonces son totalmente distintos de estos dos vinos, vinos dulces y vinos secos. De hecho, hay mucha gente que no le gusta el vino, pero cuando uno le convida un poquito de vino dulce, recién una persona que está del otro lado de la pantalla hablaba de los vinos pateros, ¿sí? Los vinos pateros, esos que son bien dulces y bien alcohólicos, cuando les convida un poquito de esos vinos les encanta, pero no toman vino, pero esos sí los toman. Bueno, eso es lo maravilloso que tiene el mundo del vino. Hay tanta variedad de sabores y de gustos que hace que quizás no me gusten todos los vinos, pero hay uno que me convence y que yo elijo para determinadas ocasiones, ¿sí? Que esa versatilidad que tiene esta bebida, por ahí no la tiene otra que esté dentro de nuestras cartas o las góndolas y demás, ¿sí? Ahí Diego pregunta, ¿a qué se debe la presencia de pequeños cristales, dice, en la botella o en la copa? Bueno, en realidad, ¿quién pregunta? Diego. Diego. Bueno, Diego, también es muy interesante tu pregunta, la respuesta es muy amplia, así que yo te la voy a resumir a los fines de dejarte un poquito contento el día de hoy, pero sabé que es una respuesta que amerita mucho tiempo, ¿sí? Acordate de esto, Diego. El vino proviene de la uva, que la uva es un producto sólido. Uno cuando ve un racimo de uva lo ve sólido. Y eso sólido se tiene que convertir en algo líquido, que es lo que uno bebe y por eso se le llama bebida. Esto que te digo como lógica es porque para que esos sólidos se conviertan en algo bebible tiene que pasar un proceso de elaboración muy finito, ¿sí? Y en ese proceso de elaboración hay una etapa que se puede llamar filtrado, ¿sí? Filtrado, trasiego, puede tomar distintos nombres que son muy complejos y que hoy no quiero hacer tanto hincapié porque no estamos hablando de elaboración. Pero sí lo que te quiero decir que muchas veces ese filtrado, en lugar de ser tan fino o tan reiterativo,
se hace de manera más corta y puede que al vino le queden pequeñas partículas en suspensión, que son propias de la uva, y que eso no altere su calidad, al contrario, habla un poco de que tuvo menos manipulación en el proceso de elaboración, ¿sí? Esas partículas se las llaman sedimentos o se las llama borras, muchas veces, que quedan en el fondo de la copa así como puntitos negros en el caso de los vinos tintos. Muchas veces puede pasar que aparezcan cristales, ¿sí? Esos cristales se los llama tal, capaz que a vos te referís específicamente de eso, porque son como si fuesen pequeños gránulos como si fuesen una sal, ¿sí? Y parecen como un cristalito. Bueno, justamente es una sal que se llama ácido tartárico, una especie de sal que tienen los vinos, y que a veces por el exceso de frío precipitan y generan esa sensación de sedimento cristalino. Quédate tranquilo que ni una cosa ni la otra, ni el sedimento oscuro, ni este cristal que vos estás diciendo, alteran la calidad del vino, ¿sí? Al contrario, tiene que ver a veces con el proceso de elaboración o con el proceso de elaboración o con el proceso de guarda más que nada, ¿sí? Eso en principio, es un tema muy amplio, Diego, así que te voy a pedir que tomes esto como una primera respuesta, pero no única, ¿eh? Hay que seguir investigando y seguir informándose al respecto. Esperemos que te hayamos solucionado esta primera aproximación. Dani, y después en cuanto a pregunta, ¿no? Guillermo dice, en cuanto al azúcar residual, ¿cuánto azúcar tiene que haber de residuo para considerarse dulce? Bien, qué buena pregunta, Guillermo, también. Resulta que los vinos, como tienen alcohol, tienen acidez, azúcar tienen. Dentro de su análisis químico, uno puede encontrar que tienen cierta cantidad de azúcar que el paladar, cuando no las detecta como dulce, el vino sigue siendo seco, ¿sí? Cuando ya el paladar las empieza a detectar como dulce, ese vino se transforma en vino dulce, y por tanto es una de las categorías que hemos visto recién, ¿sí? Realmente, Guillermo, no te puedo dar la respuesta ahora de una cuantificación de eso, ¿eh? Vos me estás preguntando algo muy puntual, técnico, que te lo vamos a responder, todas las respuestas que hoy no podamos responder por cuestiones de tiempo o cuestiones de temática, que se van de la temática, las vamos a responder en el Facebook de nuestra escuela, CFP número 9, ahí vamos a estar dando las respuestas a partir de esta semana, así que ahí atentos a lo que no podamos responder hoy. Ahí prometemos que cuantificamos esta respuesta, Guille, ¿sí? Pero sí, es verdad que tiene que haber una determinada cantidad de azúcar para que ese vino se llame vino dulce, ¿sí? Y algo interesante también, que por lo menos no te doy la respuesta completa, pero me parece que es interesante que podamos decir, es que muchas veces, acá vuelvo a mostrarle el vino este que tengo acá, ahí va, cuando un vino es dulce, muchas veces en la etiqueta de vino acá debería decir vino dulce, o debería decir vino cosecha tardía, ¿sí? Debería estar descrita la categoría. Muchas veces pasa que como no tiene el volumen de azúcar necesario, no está descrita, ¿sí? Pero hoy en día en Argentina nos estamos encontrando con muchos vinos que tienen gusto dulce, y cuando uno mira la etiqueta no dice la palabra dulce, ¿sí? Y entonces es importante que ustedes como consumidores sepan que esos vinos, en la contraetiqueta es la parte de atrás de los vinos, acá vuelvo a agarrar mi botella, ahí, esa es la contraetiqueta de la que les estuve mostrando. Muchas veces en esta parte que se llama contraetiqueta, figura azúcar, AZ y unos numeritos medio raros. Cuando vos des vuelta un vino y figure la palabra, el código, vamos a llamarlo en esos términos, AZ algo, AZ100, AZ45, AZ porcentaje, significa, te está diciendo que ese vino tiene algo de contenido de azúcar y probablemente en tu paladar lo empiezas a sentir dulce, ¿sí? Eso es algo que está pasando estos últimos 5 años en nuestro país, pasa en varios, pero bueno, lo remarco en nuestro país porque es donde estamos viviendo todos actualmente, ¿sí? A mí me pasa muchos que me dicen, hay vinos tintos que yo veo y lo compro como seco y cuando lo tomo está dulce, y la verdad que le digo, fíjate la contraetiqueta, ¿qué dice la contraetiqueta? Y aparece chiquitito el AZ algo, bueno, ella te está diciendo que tiene una pequeña intromisión de este azúcar residual que decía Guillermo y que hace que el vino se sienta dulce y no te lo estén informando en la etiqueta. Para repasar conceptualmente, primero, ¿qué es cosecha tardía? Como primera pregunta. Y segundo, ¿es lo mismo decir cosecha tardía que dulce? Sí,
Primero lisa y llanamente son sinónimos, ¿sí? La diferencia está en la calidad del producto. La palabra cosecha tardía tiene que ver con algo literal, que es la cosecha tardía de la uva. Ustedes saben que para que el vino, para que la uva se convierta en vino, tiene que estar en su estado de madurez, ¿sí? Cualquiera de nosotros sabemos hoy en día que una fruta para que se considere madura es porque está dulce en principio, tiene que tener gran contenido de azúcar para que uno diga, mira, se maduró la banana, se maduró tal, ¿se entiende? Bueno, con la uva pasa el mismo concepto. Quienes están en los viñedos van a cosechar esa uva en su estado de madurez para poderla convertir en vino, ¿sí? Esa cantidad de azúcar natural que tiene la uva hace que sea un alimento para las levaduras y que ese vino pueda contener alcohol. Hay una relación directa entre qué cantidad de azúcar tengo en la uva, inicialmente como elaborador o como bodega lo digo, y qué cantidad de alcohol voy a tener después, porque el alcohol que hay en los vinos es natural, es algo no es añadido, sino que es algo natural que se va generando en el proceso de elaboración gracias al contenido de azúcar, ¿sí? No me quiero explayar en el tema de elaboración, pero esta introducción que estoy haciendo sirve para entender lo que vos me preguntaste. Generalmente la uva, pongamos un rango de tiempo, se cosecha depende la uva, depende la zona y depende de las decisiones de bodegas. Hagamos de cuenta que se cosecha entre febrero y abril, ¿sí? Pongamos ese rango de fecha en nuestro país, ¿sí? Acá los que somos de la zona, si vamos a los viñedos en esa fecha, vamos a ver que hay mucha cosecha, ¿sí? Manual, mecánica, etc. Hay bodegas que en lugar de cosechar en abril, que es el límite, por decirlo de alguna manera, deciden cosechar en mayo, o sea, quizás un mes después. Eso lo deciden hacer para que la uva se sobremadure, quede mucho más tiempo en la planta y empiece a generar más concentración de azúcar, ¿sí? Entonces la cosecha de esa uva, ¿cómo se llama? Cosecha tardía, y es lo que nos pone en la etiqueta de vino. Entonces, cuando vos leas en una etiqueta de vino que dice cosecha tardía, te está diciendo que ese vino no es dulce, es recontra dulce, ¿sí? Tiene mucha concentración de azúcar. Así que a la respuesta creo que fue válida tomarnos unos minutos con esta introducción. ¿Algo más era pendiente en el repaso de conceptos? Y una pregunta de Laura, que por ahí a ver si la alcanza a escuchar antes de irse, hablaba de los espumantes, preguntaba, ¿qué pasa? ¿Tienen menos azúcar? Preguntaba ella. No, Laura. Qué buena tu pregunta también. Los espumantes pueden tener distintos niveles de azúcar, ¿sí? Pueden ser desde secos, puede haber espumantes que son 100% secos, que vos los abras y los tomes y realmente no tienen presencia de azúcar, como hay espumantes que tienen presencia de azúcar y son más dulces, ¿sí? Por eso la línea de espumantes o de espumosos en una bodega tiene nombres, y seguramente los habrás escuchado: Extra Brut, Brut, Natur, Demi-Sec, Sec, ¿sí? O hasta algunos que le ponen directa y lisa llanamente dulce, espumante dulce. Vos sabés que no va a ser otra cosa más que dulce. Así que también, como en otros vinos, los espumantes también tienen distintos niveles de toneladas azucarinos, ¿sí? No es que existen solamente los espumantes secos. Sigo avanzando un poquito más porque ya nos metemos en la última parte de la charlita. Es muy interesante, se están dando cuenta, el mundo del vino dispara para un montón de preguntas, y por eso hoy nos hemos concentrado en un par. Insistimos, las que hoy no podamos responder van a ser respondidas en nuestro Facebook a medida que vayamos transcurriendo la semana, pero agradecemos a todos ustedes la curiosidad que están emitiendo, y si se les presentan más dudas que resoluciones, bueno, de eso también se trata el mundo del vino, de despertar la curiosidad, ¿sí? Yo no voy a recomendar marcas de vino, que esa era otra pregunta que me quedó en el tintero. No recomiendo marcas de vinos, sinceramente por dos razones. Todos los vinos que se producen en nuestro país hoy en día son considerados vinos de calidad. Hay un respeto que merece quien elabora ese vino, tanto ya sea una bodega grande, una bodega chiquita, un elaborador que tiene más o menos pesos para su producción. Entonces, por respeto a ese trabajo que hay detrás del alimento, yo no recomiendo marcas, porque tampoco me sponsorean las marcas, ¿sí? Pero no, en principio esto fue chiste, esto último, ¿no? Pero no recomiendo, porque lo que yo sí les puedo decir que hoy en día en nuestro país hay tanta sabiduría detrás del producto que es raro encontrarse con un mal vino. Hay veces que lo que pasa es que no lo sabemos consumir, y como no lo sabemos cómo consumir, pensamos que es malo, ¿sí? Hay veces que lo malo radica en que nos falta mucha cultura como consumidor. Nosotros hoy no vamos a trabajar sobre la degustación de un vino, pero es muy interesante, si tienen tiempo,
de poder capacitarse en cómo degustar un vino, porque eso no es una cuestión snob de que yo aprendí a degustar un vino y que ya sé girar la copa y me considero determinada elite. Al contrario, saber degustar un vino habla muy bien del consumidor final que valora el alimento, valora cuando lo mira, valora cuando lo huele. Hoy es algo que no vamos a hacer por cuestiones de tiempo, pero no pierdan de vista si alguien les quiere enseñar sobre técnica de degustación. Lo que les está enseñando esa persona es a valorar el producto que ustedes están comprando o que tienen en sus guardados, en sus casas. Así que no asocien siempre la técnica de degustación como algo snob o para determinados consumidores. Es algo que todos deberíamos dominar, pero bueno, la cultura del vino de a poco se va abriendo, ¿no? Y ustedes como consumidores lo demuestran también. Bueno, seguimos, después de esta pequeña reflexión. Yo acá lo que hice fue traer un vino acá de la zona, Lacia, es un vino Pinot Noir, de Patrite, de una bodega muy chiquitita, pero muy grande en su espíritu, ¿sí? De San Patricio del Chañar. Nosotros acá en la zona tenemos, en la zona tanto de Neuquén como de Río Negro, hablando de la zona de Patagonia Norte, también incluyendo a La Pampa, estamos teniendo cada vez más productores de vinos, más bodegas que se están abriendo, porque evidentemente son zonas que el producto se da de buena manera, la uva encuentra su lugar y se explota en cuanto a su calidad enológica o calidad sensorial, con lo cual ya hay mucha gente trabajando sobre este producto. Y hoy hemos elegido esta etiqueta para decir que muchas veces cuando uno quiere clasificar un vino, la etiqueta te da la información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren esta etiqueta que es muy sencillita, Lacia, se los recomiendo si no lo han probado, es un vino que si bien yo no represento a la bodega, pero es un producto regional que también está muy bien elaborado, y si quieren aprender a tomar Pinot Noir, es uno de los vinos que si acá me piden una marca, bueno, respondo hacia eso. Lo que yo no digo es si hay vinos malos o que a mí no me gusten. Puede que un vino que a mí no me guste, al consumidor sí le guste, y eso es sumamente válido. Yo no tengo la respuesta de todo y no tengo el sabor único en la boca. Por eso es que no me gusta decir que vino es, entre comillas, malo para mí, porque lo que puede ser, no me puede gustar a mí, quizás a otra persona sí le pueda gustar. Y sobre todo por lo que dije que la industria merece nuestro respeto. Entonces, bueno, acá podemos ver en clasificaciones rápidamente qué color tiene tinto. Esto ya lo podemos ver directamente desde la botella. ¿Qué edad tiene? Joven, porque ya nos está diciendo el año. Muchas veces los vinos añejos no te dicen la palabra añejo, ni los vinos jóvenes te dicen la palabra joven en la etiqueta, ¿sí? Sería muy fácil que lo dijesen, pero por cuestiones de marketing las bodegas no toman la decisión. Entonces, ¿cómo me doy cuenta a veces si un vino es añejo? Y probablemente porque en la etiqueta diga la palabra reserva o gran reserva, ¿sí? La palabra reserva y gran reserva está asociada a los vinos de guarda o los vinos añejos. En este caso, como no dice nada de eso, y sí me dice un año que fue justo hace 2 años a la fecha, consideramos que este vino es un vino joven, ¿sí? Después cuando lo hemos probado, nos dimos cuenta que está preparado para durar entre 2 y 3 años de esa manera, y después de hablar con quien lo elaboró, terminamos de confirmar que es un vino joven, ¿sí? Tenor azucarino seco, porque en ningún lado de la etiqueta ni de la contraetiqueta dice que tiene contenido de azúcar residual, como nos decía Guillermo. Después viene la cantidad de cepas, el varietal, y acá si dice Pinot Noir es porque solamente está compuesto de Pinot Noir, o la gran mayoría de su volumen es Pinot Noir, aproximadamente el 85% de su volumen es Pinot, y quizás hay un 15% con otro compuesto, pero ya como hay mucha presencia de un solo cepaje, ya se considera varietal, en este caso Pinot Noir. Y por último, la última clasificación que hemos aprendido, el tema del estado físico, me doy cuenta que es tranquilo, porque cuando lo sirvo en la copa no aparecen burbujitas dando vuelta, o quizás el típico bozal que tienen los espumosos, donde aparece un bozal, una cápsula, protegiendo esa presión que tienen dentro, ¿sí? Entonces también es interesante que si tienen la oportunidad de tomar alguna capacitación sobre interpretación de etiquetas, no la dejen de lado, porque puede ser una capacitación muy técnica, pero siempre hay datos en la etiqueta que te ayudan a entender mejor lo que vas a consumir cuando descorches o destapes ese vino, ¿sí? Nos metemos en la última partecita, miren acá, que seguramente varias de estas 2 curiosidades se plantearon dentro de la descripción, y quizás también están planteadas ahora en el chat, ¿sí? El vino, bueno, bonito, barato, porque todo el mundo quiere hablar siempre de, los vinos costosos son mejores que los vinos baratos, si los vinos baratos son de mayor o menor calidad, así que vamos a trabajar ahora en esta pregunta.
Y la última pregunta tiene que ver con vino abierto o vino muerto. Veremos también eso. ¿Qué pasa cuando yo abro un vino y no me lo tomo? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo tengo que conservar? Que esa también fue una pregunta bastante recurrente, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de la primera. Bueno, bonito y barato. La verdad que el vino no deja de ser un producto de elaboración, por tanto hay un costo inicial detrás de un vino. No me voy a poner en la parte más técnica de los costos, pero miren esta botella, que les estoy mostrando acá. Bueno, esto con un filtro estoy, por eso no se ve bien. Ahí se ve bien. Acá ya hay un costo detrás de esta botella, ¿no? Hay un tapón, hay una botella de vidrio, hay una etiqueta, hay un costo de comercialización, o sea, hay un montón de costos que acompañan este alimento. ¿Eso qué quiere decir? Que en principio los vinos, no vamos a encontrar vinos de baratos, depende cada uno lo que quiera entender por concepto barato, pero vinos baratos que estén hoy en día con los costos de nuestro país, o con los costos impositivos de nuestro país, muy económicos, ¿sí? Ustedes seguramente serán uno de los que, si consumen vinos, cada vez los ven un poquito más costosos, porque van subiendo los costos, y sobre todo porque muchos recursos de etiquetas, de corchos, capaz que no son de nuestro país, lo tenemos que comprar de afuera, y eso tiene un costo altísimo. Entonces, vale decir que los vinos van subiendo de precio y que su costo está relacionado no solamente al contenido, a la uva, a la mano de obra, al lugar, sino también a todo, digamos, el envoltorio y el recurso que contiene ese vino, vale decir, ¿sí? Pero sí es verdad que no siempre los vinos que son caros, que para lo que uno puede ser caro, son organolépticamente de calidad. Que son sanos, y eso ya es interesantísimo, pero puede ser que la calidad organoléptica, o sea, el color, el sabor, no estén en concordancia con sus altos precios, ¿sí? Por eso a nosotros nos gusta muchísimo cuando hacemos los cursos de vinos en el Centro de Formación 9, trabajar siempre con vinos de la media, ni muy caros, ni muy económicos, para entender que son los vinos que más se consumen, por lo menos en nuestras latitudes, y que siempre tienen una calidad a veces superior a los vinos más costosos, ¿sí? Yo creo que lo interesante del mundo del vino es eso, probar de distintos precios. Y cuando probemos de distintos precios, decimos siempre probarlos a ciegas, o sea, no saber lo que estamos tomando, porque si uno se dice, no, me abrí un vino de determinados pesos, que ya crea que por eso es un vino interesante o es un vino bueno, ¿sí? Y después, bueno, vino abierto, vino muerto, y en realidad el vino no deja de ser un compuesto en plena evolución. Entonces, cuando uno abre un vino y no se lo toma completamente, por distintas razones, lo que hay que hacer con ese vino, sea del color que sea blanco, sea tinto, sea rosado, sea del precio que sea, es cerrarlo, ponerle la tapa, ¿sí? Ponerle el taponcito con el que venía, si podemos. A ver ahí. No se puede ver mi botella no se ve la parte de arriba, pero bueno. El concepto es, a la botella se la tapa con el mismo tapón, o se le improvisa un tapón. Lo importante es que no le siga entrando oxígeno, y se la guarda en la heladera, en la parte más fría de la heladera, que no es la puerta casualmente, porque las puertas de las heladeras son las que menos temperatura tienen, sino que es la parte de atrás de la heladera, ¿sí? Arriba, atrás. Entonces, esa colaboración de menos ingreso de oxígeno y frío va a hacer que el vino se conserve más o menos bien, óptimo, entre 48 y 72 horas, o sea, entre 2 y 3 días, ¿sí? Pero ya con la responsabilidad del consumidor de que sepas que cuando abrís un vino ya empieza a perder su calidad sensorial, porque fue preparado para ser tomado, no para ser guardado abierto. Entonces, vino muerto, yo diría, a partir del tercer día ya empieza a ser un vino muerto, que puede pasar, inclusive si no le pusiste un tapón, ingrese tanto oxígeno que en ese ingreso de oxígeno ingresen algunos microorganismos y empiecen a acidificarlo, se vuelve un vino. Decía una de las chicas en la pantalla recién, vino picado, ¿sí? El famoso vino picado, que es el vino que se forma vinagre o ácido acético, y uno lo siente como bastante feo en el paladar, ¿sí? Así que ya hemos respondido estas dos premisas. Pasamos a lo último, si te parece, Paulina, que ya estamos entrando en la última etapa. Por lo menos no nos quedan preguntas, todo lo que ha surgido ha sido en cuanto a la cuestión del video. Nos están pidiendo por ahí, ya que estamos grabando,
si lo podemos subir. Le dije que bueno, seguramente que sí, después veremos dónde, si es a nuestro Facebook o dónde lo vamos a estar subiendo. Sí, sí, cómo no. Nosotros como centro de formación estamos ayornándonos tecnológicamente, así que todo lo que estamos haciendo lo estamos grabando, justamente las presentaciones sobre todas las cosas y el audio, para que después quienes quieran disfrutarlo lo necesiten. Ya por Facebook les vamos a comunicar cuál va a ser el mecanismo. Esto ya dentro de 15 días vamos a dar esa primicia, como decía nuestra directora, de cómo nos seguimos convirtiendo tecnológicamente a partir de esta pandemia. Así que bueno, es una de las ideas nuestras de poder compartir también estos audios. Bueno, última pregunta que nos hemos planteado para esta charla, gracias a los aportes de ustedes. ¿Querés responder primero la del chat? Así después se responden tus preguntas. Dice Abril, ¿cuánto enfrío el tinto? Acá se ve que la deben haber retado, porque dice varias veces, más de una vez me han corregido. Se ve que no le da el punto con el frío. ¿Cuánto en minutos? ¿Dice cuánto o cuándo? ¿Cuándo enfrío el vino tinto? Dice, más de una vez me corrigen. A ver, está escribiendo, ahí la estoy mirando en pantalla, se ríe, ella sola se ríe porque sabe lo que está pasando. Bueno, mira, me parece súper atinado compartirles lo siguiente. Yo prefiero pecar de enfriar un vino de más que enfriarlo de menos o no enfriarlo. ¿Qué quiere decir? Los vinos tienen distintas temperaturas para consumirlos, ¿sí? Hoy no vamos a hacer hincapié en ese tema, pero es como siempre yo les doy el mismo ejemplo. Si yo los invito a comer a ustedes esta noche un asado a mi casa, y les digo, vamos a comer asado, lo van a querer comer calentito, por más que sean 35 grados de calor afuera, lo van a querer comer calentito, salvo que yo les haya dicho, los invito a comer un asado de ayer, y probablemente se preparen para comer un asado frío, tipo fiambrín y demás. Con los vinos pasa lo mismo, el vino no deja de ser un alimento, y de acuerdo al estilo de vino y a la clasificación que hoy hemos empezado a conocer, hay distintas temperaturas óptimas para ser consumido, y esto de la temperatura tampoco tiene que ver con una cuestión snob, o porque me enseñaron, sino porque al ser un alimento hay que respetarle su temperatura de degustación, ¿sí? Un helado lo consumimos frío, a nadie le gusta un helado caliente, por más que hoy la gastronomía lo planteé como algo disruptivo, ¿sí? Entonces yo prefiero que los vinos se sirvan fríos, tanto el vino tinto como el vino añejo, por ejemplo tinto, que se sirva frío y que se caliente, se atempere, se dice correctamente, en la copa o en el vaso. Que si yo lo serví muy frío, y bueno, tendré la paciencia que tuvo Julio hoy de esperarnos a todos nosotros y que se vaya calentando en la copa o en el vaso. Y si tengo mucha prisa por tomarlo, y bueno, lo agarro mi vasito de esta manera y le doy calor, con mis 36 grados que debería tener en el cuerpo, le doy calor y rápidamente se calienta. Entonces yo prefiero pecar de frío y no pecar de caliente, porque si sirvo un vino caliente, por ejemplo un tinto caliente, voy ahora, me compro un vino tinto para esta noche, me olvidé de ponerlo en frío y lo tengo en el baúl del auto. Y a la noche, por más que hace hoy, esta noche van a ser 11 grados, ¿sí? Si lo tomo a la temperatura del baúl del auto, que quizás esté en 20, 22 y hacia arriba, el vino ese va a saber feo, va a saber muy ácido en la boca y muy alcohólico. Y el error no está en el vino, el error está en que le estoy dando una temperatura incorrecta. Entonces, Beatriz, yo prefiero que lo enfríes de más y que la gente que lo quiera disfrutar, que lo espere en la copa y que si tiene sed se tome un vaso de agua, que es lo que realmente corresponde, porque el vino no es para apagar la sed, el vino es para acompañar, ¿sí? Y que se vaya calentando a poquito en la copa. Eso es lo mejor que podemos decir. Y es verdad que hay vinos tintos que mucha gente dice que se toman a temperatura ambiente, pero esa temperatura ambiente no es más de 20, 21 grados, y eso es fresco. La temperatura ambiente en nuestro país, de 35 grados para un vino es demasiado alta en verano, ¿no? Ya lo estamos perjudicando sensorialmente. Ya está respaldada Abril, ahora ya puede derecho viejo darle enfriamiento al vino. Muy bien. Vos le decís eso, Beatriz, a la persona que te reta, le decís, ¿cómo comes el asado? Y empezás con Fame. Con este discurso y enseguida te va a decir, bueno, servímelo frío porque me convenciste. Bueno, claro. Vamos a la última plaquita que tenemos preparada para ustedes, que ya sé que la estuvieron leyendo, y tiene que ver cómo combino los vinos con los platos, ¿sí?
me parece sumamente interesante que ustedes siempre que consuman vino, lo consuman no con alguien tan solo, sino con algo, ¿sí? Porque el vino al tener contenido de alcohol es interesante también acompañarlo de algo sólido para también que el efecto no sea el inesperado, ¿no? Obviamente que si uno quiere degustar un vino y aprender de él sensorialmente, se consume solo, ¿sí? Nosotros hoy no vamos a dar una clase de degustación y de cata, pero los que han alguna vez ido a una clase de cata saben que en esa clase hay vino y nada más. Alguna galletita quizás acompañando la degustación, pero ni siquiera un queso hay. Y eso es porque para aprender del alimento se hace falta solamente estar relacionado con el vino solamente, ¿sí? Pero bueno, en nuestras casas, en un agasajo, en un evento o en donde fuera, está bueno que las bebidas alcohólicas se consuman con algo sólido, ¿no? Sobre todo por los efectos. Entonces, ¿cómo los combinamos a los vinos? También, como le dijimos a Diego recién, es un tema muy amplio, pero alguna respuesta hoy les vamos a dar como para ya ir entendiendo el concepto. Bueno, la combinación de platos o productos y vino se llama maridaje, ¿sí? Es esa palabra técnica mágica que hoy mucha gente habla y no sabe a qué refiere. Bueno, maridaje viene de la combinación positiva, ¿no? De lo que tiene el vino y lo que tiene la comida para que cuando se unan sea una experiencia diferente, ¿sí? Nosotros hacemos este hincapié. Se maridan dos cosas, ¿sí? Se maridan las bebidas y los productos. En este caso hoy hablamos de vino porque es la charla que nos tiene a todos detrás de la pantalla, pero puedo yo combinar un mate, o puedo combinar una cerveza, o puedo combinar un agua saborizada, ¿sí? Todo puede llegar a tener un maridaje. En el mundo del vino, el maridaje no tan solo es a través de los platos, sino a través de los productos. El clásico vino con queso, yo ahí no estoy hablando que el queso es un plato elaborado, sino que es un producto, ¿sí? Entonces, en el maridaje intervienen tanto la bebida como la comida, en forma de plato o en forma de producto. Eso como primer pantallazo. Y se llama maridaje porque se cree que la combinación de ambos genera una experiencia agradable en el paladar, ¿sí? Pero por razones más bien técnicas, algunos lo llevan a la subjetividad también, pero hay una cuestión técnica que hace que esa relación sea sumamente placentera. Entonces, ¿qué tipos de maridajes existen? ¿Qué tipos de combinaciones existen? Una que se llama por asimilación, y ahí nos dice la Filmina, ¿no? Tanto el producto o el plato tienen que tener algo parecido al vino, o viceversa, y miren el ejemplo que les hemos puesto, vino dulce con postre. Recién hace una señora atrás decía en una de los chats el tema de los vinos dulces, ¿sí? O los cosecha tardía. Bueno, lo que tienen de atractivo esos vinos es su potencial dulce, que uno los toma y son dulces, hasta son aromáticos, tienen textura, y uno dice, parece agua, porque nunca se siente el alcohol. Bueno, atentos a eso, el alcohol está. Esté tapado por lo dulce es otra historia, pero el alcohol está. Tener cuidado con el consumo responsable de las bebidas alcohólicas también, ¿no? Entonces, los vinos dulces, si yo los combino con los postres, a mucha gente le encanta, ¿sí? Un postre y abrirse un vinito dulce, o hacer esa combinación. Ahí estamos haciendo un maridaje que se llama por asimilación, o por semejanza, puede tener también ese nombre, o pueden haber otros nombres más como sinónimos, ¿no? Entonces yo ahí estoy combinando algo dulce del vino con una comida que es dulce, y esa combinación, en lugar de empalagarme, que yo pienso que me va a saturar el paladar, me genera una sensación muy agradable, ¿sí? Lo contrario es, por ejemplo, por contraste. ¿Y qué son los vinos por contraste, o las combinaciones, perdón, por contraste? Totalmente lo opuesto, ¿no? Yo tengo ciertos aspectos sensoriales de un vino que son muy diferentes a los del plato. Y en este caso, vino espumante seco, o sea, vieron esos vinos espumantes que la etiqueta dice extra brut o natur. Bueno, son vinos que son secos, ¿sí? Y que yo los combino con un postre porque ese choque de seco, gasificado, con lo dulce del postre, me limpia el paladar, me genera una sensación agradable, ¿sí? Entonces esa experiencia también para esa persona termina siendo óptima o recordable, ¿sí? Entonces, esos son los dos tipos de maridajes que en principio podemos comentarlos, cómo combinarlos, ¿sí? ¿De qué va a depender una cosa u otra? De tu gusto personal. Hay gente que le gusta mucho la asimilación, yo digo la combineta. Si esto es naranja, entonces le pongo un saco naranja.
Si tengo, no sé, una hebillita amarilla, me pongo un pañuelito amarillo. Hay mucha gente que le gusta esa combinación, y eso lo traslada al resto de su vida, ¿sí? Lo traslada al resto de su vida, sobre todo en el alimenticio también, y hay gente que es más disruptiva y que le interesa totalmente lo opuesto, ¿sí? Me como un plato caliente que hierva, un guiso, ahora que estamos, bueno, ya estamos empezando septiembre, empieza la primavera dentro de 20 días, pero bueno, saliendo del invierno hay gente que le gustan esos guisos picantes, calientes, hirvientes, pero al ladito tengo una cerveza helada que me está esperando apagar el fuego, ¿sí? Bueno, espero que se entiendan estas cuestiones, que trato de hacerlo lo más explícita posible y con la confianza que nos reúnen ahora en esta participación. Está perfecto. Dani, Micaela pregunta el tema de a la hora de cocinar. Primero, ¿el vino lo usamos, no lo usamos? ¿Daña la calidad, la característica? ¿Qué pasa al exponerlo al calor? Mirá la cara. Micaela, mirale la cara a Daniela, por favor. No sé la edad que va a tener Micaela, pero si estuviera el gato Dumas acá al lado mío, se estaría riendo. Gato Dumas era un cocinero muy importante en Argentina y que todos nos reímos los que tenemos de 30 y pico hacia arriba, porque Gato Dumas era un cocinero que mientras daba su programa de televisión tenía la copita llena de vino siempre, y él decía, el vino en la copa y no en la comida. Pero bueno, los que también somos cocineros y nos gusta cocinar con vino, siempre decimos lo mismo. Primero, nos parece súper interesante que el vino también sea considerado un ingrediente en las comidas, ¿sí? Hay muchas comidas, muchos platos, donde el vino no solamente es un acompañante en una copa, en esa foto que podemos imaginarnos ahora, sino que el vino dentro de esa comida le funciona fantástico y le aporta una complejidad que le da ese toque que no sé qué es, ¿sí? Obviamente que si vos decidís usar el vino como ingrediente, también hay que aprender que no todos los vinos son óptimos para ser usados como ingredientes. Y esto no tiene que ver tan solo en el precio, pero sí decirles algo. Si el vino está picado, nunca lo pongan en una comida, salvo que sea una salsa ácida, ¿sí? Porque mucha gente dice, no, tenía un vinito ahí en la heladera hace 2 meses y aproveché a hacer una salsa dulce, o aproveché a hacer, no sé, una preparación que decía vino y le mandé ese vino. Puede que falle todo, porque si ese vino está alterado, y probablemente te altere la comida, ¿sí? Entonces tratemos siempre de ponerle a la comida ingredientes que sabemos que van a estar buenos, que van a estar óptimos. Si están medios pasados, salvo que uno tenga una buena muñeca en la cocina, puede que puedan fallar también, ¿sí? Pero nos parece súper interesante también, de hecho, muchos de los cursos de los centros de formación profesional tienen que ver con eso, ¿no? De que también el alimento de vino sea considerado parte de un ingrediente dentro de la cocina, la pastelería y demás, ¿no? No sé si respondí. Hasta inclusive, Dani, por ahí la combinación de una salsa de reducción de Malbec con un propio Malbec en la mesa para acompañar, digamos, ¿no? En esta cuestión que vos decías recién. Eso también es muy interesante, porque sobre todo hacía un ratito hablábamos de que los vinos tienen aromas distintos, ¿no? Frutilla, especiados, más maderosos, y bueno, muchas veces esa asociación en la comida tiene que ver con los aromas del vino. Si yo leí que el vino tiene aroma a pimienta y la comida que yo quiero consumir o que quiero preparar le pongo pimienta, esa dualidad siempre le va a quedar bien, ¿sí? Lo interesante es entender que es ir probando, es ir midiendo, pero que también hay ciertas combinaciones que no son óptimas en el mundo del vino, ¿no? Por ejemplo, los vinos se llevan muy mal con el ajo, por ejemplo, con el ajo crudo. Entonces, preparaciones que tienen ajo crudo, por ejemplo, un pesto, a mí me encanta el pesto en la pasta, por ejemplo, ¿no? En unos buenos tallarines. Si yo el pesto lo decido hacer con una buena cantidad de ajo, espanta brujas, digamos, y bueno, probablemente no me tome un vino con ese plato, bien digo, porque el ajo crudo con un vino, sobre todo tinto, en la boca genera una sensación como metálica, ¿sí? Si no me creen, pruébenla, pero a mano tengan a mano una bebida con gas o una cerveza, una bebida sin alcohol, ¿no? Porque es bastante fuerte la sensación para mal. Entonces el vino no deja tener malas combinaciones también. El ajo crudo, o comidas que son muy ácidas con los vinos tampoco van. Ahí veo que no sé cómo vamos. Yo ya me estoy metiendo en lo último para poder cumplir con los compromisos que, bueno, el día de hoy acá en Neuquén Capital está medio feo, no sé si van a tener algo más que hacer después de esta charla de vinos, pero
quiero cumplir también con los tiempos que nos permite la plataforma y sobre todo con respetarles el tiempo de ustedes también. Si ya quedan las últimas preguntas, nos vamos metiendo en los últimos detalles. En realidad están comentando, agradeciendo obviamente por las explicaciones, Dani, excelente, la verdad que están contentos porque respondiste muchas de sus preguntas. Carolina dice pollo al disco con tetra, con uvita debe ser, toro blanco, ese seguro Sí, que va, es una buena ese combinación. sí, a mí me gusta mucho, los vinos Tetra Brick hay de muy buena calidad, que a veces uno no los prueba porque como que los subestima, y no tan solo para pensarlos dentro de la comida, hay algunos Tetra Brick que uno los abre, los sirve en una copa y cuando los degusta tienen muy buena sensación organoléptica y son ricos, uno termina diciendo, che, que me gustó el vino, que es lo más importante, que te termine gustando. Excelente. Y bueno, y después a ir a comprar vinos, pone algunos, por favor, salgan con la terminación del DNI, acuérdense que estamos en pandemia. Y bueno, agradeciendo que aprendieron muchísimo, esos son más o menos los comentarios que recibimos. Bueno, nosotros nos queremos despedir el día de hoy, esta ha sido nuestra primera charla, recuerden que el objetivo era compartir un momento con todos ustedes, de alguna manera, con un tema que les pareció interesante, que es el tema del vino, y que el vino es un camino de ida, siempre decimos que tiene mucha cultura general, y que uno puede hablar de geografía, puede hablar de costos, de finanzas, de sabores, de química, de historia, y siempre algo interesante nos va a brindar este alimento. Lo importante es que si les gustó y se les generó curiosidad, que sigan leyendo, hay muchos artículos del mundo del vino, nuestra región es una gran productora de vinos, nos estamos posicionando gastronómicamente con esto, nos están reconociendo que Neuquén produce vinos, más allá que hay muy buenos productores de cerveza y otras bebidas, que también merecen nuestro respeto, pero si sos gastronómico y te estás desarrollando en Neuquén, no entender que en Neuquén hay vinos, es como ya una respuesta muy negativa a tu profesionalismo, hay que empezar a incorporar todo lo que nos produce la zona, entre ellos muy buena materia prima para cocinar, pero también muy buenos vinos para beber y para acompañar este patrimonio gastronómico. Por eso nuestro compromiso como centro ya, creo que este va a ser el año número 12, el 12º año que el Centro de Formación 9 permite dar capacitaciones de vinos gratuitas a todos los consumidores, ¿no? Y que año a año vamos sumando ciertos interesados, porque realmente el vino, más allá de gustarte, es un patrimonio ya de los neuquinos, ¿no? Neuquinos y rionegrinos para los que nos estén escuchando en la provincia de al lado. Hay personas del interior también, acá. Muy bueno, a ver de dónde, porque sé de Chosmalal, también Chosmalal tiene muy buenos vinos, Picún Leufú está teniendo excelentes vinos. Vi acá de Chosmalal, se identificaron y bueno, hay gente de acá de Neuquén, tuvimos bastante... Los primeros vinos que se empezaron a producir en Neuquén fueron en Chosmalal, así que le debemos mucho a esa zona y hay algunas bodeguitas, algunos elaboradores que siguen haciendo patria en materia de vinos en la zona del norte de nuestra provincia. Bueno, Picún Leufú también. Bueno, les Gracias. agradecemos a esta virtualidad que nos permite rápidamente acercarnos, ¿eh? Nosotros despedirnos con esto, ¿no? Lo importante es tomar vino, siempre decimos que tomes lo que tomes, trata de tomar vino que sea con consumo responsable, siempre entendiendo esto, ¿no? El vino es para disfrutar y no para olvidar, esa famosa frase que tomo para olvidarme, en el mundo del vino no aplica, siempre consumo responsable, cada uno tiene que saber cuál es su medida. Aprovechen ahora que la pandemia los tiene en su casa y que quizás pueden hacer más ejercicios de digesta y de probar cosas distintas porque no hay que salir a manejar y eso es interesantísimo, pero siempre en esta medida de la responsabilidad. Exactamente. Bueno, yo agradecerles nada más, sumarme a tu iniciativa, Dani, a agradecerles a todos y les pido que nos sigan acompañando en las próximas experiencias que vamos a tener, si bien esta es la primera, pero dentro de poco vamos a sumar nuevas experiencias, nuevas charlas, así que compartan, que no se guarden la información, que compartan a todos sus amigos y familiares y personas que le puedan interesar. Así que nada, muchas gracias. Bien, y recordemos, Paulina, que todo lo que no se pudo responder el día de hoy se va a responder en el Facebook de nuestra escuela, así que háganse amigos, los que se escribieron por otra vía que no fue el Face, así que háganse amigos, que ahí van a empezar a ver las respuestas de todas las charlas que vamos a impartir considerando esta también, y ahí se van a enterar de las novedades de las próximas charlas, que ya están todas en agendas, y también con los videos que estamos grabando, donde van a aparecer. Así que todo en ese sistema de red, que es lo que hoy nos permite comunicarnos
en esta situación de pandemia. Si te parece, Rosana, Rapa, que es nuestra directora, si quieres hacer un cierre, te damos la palabra, ahí te habilita Paulina, y ya con vos estamos cerrando esta primera experiencia del Centro de Formación 9. A ver ahí. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, ahí estaba escribiendo al chat. Muchas gracias por participar y bueno, espero que hayan disfrutado de esta charla. Y bueno, excelente, Dani, gracias Silvina, gracias Paulina, y bueno, los esperamos en las próximas capacitaciones, en las próximas charlas. Y que bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos despedimos entonces con este agradecimiento de todo el equipo, del equipo directivo, del equipo docente de la institución, de todo el personal que trabaja en el Centro de Formación 9, y sobre todo a todos ustedes que le dedicaron tiempo a la charla y siguen apostando por fortalecer sus conocimientos, que eso es lo que siempre se dice, el conocimiento no ocupa lugar, así que gracias por dedicar el tiempo a estas presencias. Gracias, Paulina, también por acompañarnos el día de hoy, y Silvi por estar detrás de toda la parte técnica. Ya iremos ajustando algunas cuestiones, pero bueno, hemos tenido muy buenos resultados con este primer encuentro. Gracias. Sí, muy contenta. Gracias. Nos vemos prontito. Adiós. Hasta luego.